siempre aprecia ese corazón dispuesto de su pueblo. Amén. En esta hora quisiera ahora sí invitarles a abrir sus Biblias en el libro de San Juan capítulo 10, versículo 10. San Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Lo tienes todos? Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así. El ladrón no viene sino para matar, hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Repetimos de la mitad hacia adelante, donde dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oremos en esta hora. Señor amado, te damos gracias, Padre, por habernos traído aquí a tu casa, Señor. En esta mañana venimos a adorarte, venimos a oír tu palabra. Seas tú obrando, seas tú hablando, seas tú tocando, seas tú llenándonos de una manera especial y maravillosa, Señor. Tú eres digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Y en esta hora tu pueblo se reúne para darte loor, culto a ti, Señor. Y queremos tu bendición para regresar, Señor, con un ánimo diferente, con más entusiasmo, con más pasión por ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Quiero predicar en esta hora bajo el tema vida abundante. Amén. ¿Cuántos quieren esa vida abundante? ¿Cuántos tienen esa vida abundante? Amén. Hay algunos, otros sí, otros no. Más vale la sinceridad que realmente decir algo que no es. Amén. Entonces, aquí en este versículo vemos cómo el deseo de Dios es que nosotros tengamos una vida abundante. Siempre Dios ha querido eso. Es más, la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y la mujer, ¿dónde le puso? ¿Dónde lo puso? En el huerto de Edén. Y ese huerto de Edén significa lugar de deleite. Es un lugar donde va a disfrutar el hombre. Dios lo puso en el lugar correcto. Es más, ahora cuando oímos el paraíso, por ejemplo, vamos a un sitio y un sitio muy bonito, hablando de paisajes, que decimos, wow, esto es el paraíso. Amén. Esto es nuestra forma de ver, porque el paraíso es donde hay todo, el lugar más bonito, más idílico, especial. Entonces, Dios quiso siempre que el hombre tenga ese disfrute, esa vida abundante en el Señor. Ese fue el deseo de Dios. He venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. No una vida como otros lo tienen, sino una vida mucho mayor. Entonces, el cristiano debe reflejar una vida abundante más que cualquier otra persona de fuera. Más que cualquier otra persona, hermanos, que no conoce al Señor. El cristiano debe reflejar esa vida abundante. Ahora, ¿eso significa de que no vas a tener ningún problema? No. La vida abundante va muy por encima de todo esto. La vida abundante es tener, como decíamos ayer, la plena confianza en Dios, de que Dios va a estar allí. Cuando pases por el momento de prueba, de dificultad, de angustia, Dios va a estar allí, que no vas a estar solo. Y esa es la confianza que nosotros tenemos como hijos del Señor. Ahora, ¿por qué esta vida abundante? Porque tenemos a un Dios de abundancia, a un Dios que no anda en reservas, en mínimo. Nosotros quizás tenemos a veces la costumbre, por ejemplo, cuando tenemos en el coche, siempre andamos en mínimo. ¿Amén? O hay ocasiones donde tenemos que andar en mínimo porque, claro, no alcanza para llenar ese tanque. Pero hay otros que tienen la mala costumbre de andar en mínimo. Siempre están esperando a último, a mínimo, para poder echarle algo, teniendo la posibilidad de hacerlo. Antiguamente recuerdo que cuando iba a la gasolinera echaba yo 10 euros, 20 euros y siempre yo decía, qué tonto,
Si en vez de ir 3 veces a la gasolinera, pues he hecho 60 y me ahorro de ir 3 veces a la gasolinera. Si al final voy a echarlo, porque tenía la posibilidad de echarlo. Si no tienes, pues no hay otra cosa. ¿Saben? No, hay otros quizás tienen el gusto de ir a la gasolinera y disfrutar un momento de ese ambiente. Quizás es una manera de disfrutar la vida, no lo sé. Pero el caso es que Dios sí quiere que no andes en reserva en cuanto a tu relación con Él, sino que estés a full, lleno. Esa es la vida abundante que hay, más inclusive de lo que se necesita. Por lo tanto, tenemos a un Dios que no nos da un mínimo de bendiciones, no nos da como para sobrevivir. Cuando el Señor iba a venir a nuestro rescate y Jesús estuvo dispuesto a venir por nosotros, no fue y no vino a simplemente saldar nuestra cuenta de pecado y dejarnos lo justo o dejarnos con una pequeña deuda que luego nosotros teníamos que complementarla. No, 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 no. Él vino a pagar por completo, completamente. Y dice la Escritura que cuando Jesús estaba en la cruz, dice esa palabra, tetelestai, consumado es, cancelado es. Se paga todo. Tu deuda es cancelada por completo. O sea, tenemos a un Dios que no paga una parte, Él pagó todo por nosotros y aún mucho más para que el enemigo no nos reclame nada, porque Dios ya lo dio todo en aquella cruz. No tenemos a un Dios que anda con mínimos, sino que Él da muchas bendiciones. Amén. Entonces sus bendiciones son abundantes, no son insuficientes. Amén. No son inadecuadas, no son escasas, más bien, no, tampoco es que Dios bendice pobremente. Yo creo que los que estamos aquí no podemos decir que Dios me ha bendecido demasiado poco. No, no, no. Siempre Dios ha sido un Dios de abundancia para cada uno de nosotros. Él siempre nos ha dado más de lo que nosotros pedimos. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre tenemos la tendencia de ver a otros antes que nosotros. Y les he dicho en más de una ocasión, a veces yo he tenido problemas y problemas de diversas situaciones, amén, y a veces uno quiere como que encerrarse en esa situación y dice, ay, mira, qué problema tengo. Y algunos de los viajes que he realizado en algún país y este último incluso África, uno ve la realidad de las personas y uno dice, estos son problemas, los míos no, esta gente sí tiene problemas. Ay, que no tengo para pagar la renta, el alquiler, es verdad, hay momentos de dificultad. Pero hay personas allí que yo he visto que están durmiendo en 2 chapas, 2 esteras, 2 palos allí debajo durmiendo. Por eso tenemos que aprender a ser agradecidos. Agradezca por la ropa sucia que tienes, porque significa que tienes ropa. Agradezca por los platos sucios, porque significa que tienes plato. Agradezca por la gotera que tienes en tu casa, porque tienes una casa. Tenemos que aprender a vivir agradecidos. Agradezca por los macarrones y las patatas que comes quizás 4 días seguidos, porque tienes, aunque sea patata y macarrones, y otros no tienen eso. Como dicen los ingleses, cuando miramos al patio del vecino, el césped del vecino siempre está más verde que el nuestro. Y a veces nos comparamos siempre con alguien que tiene más. Y esa es la ambición de las personas. Y así no va a tener completamente satisfacción. Hace un tiempo vi un vídeo de una persona que estaba, en ese vídeo era un hombre de negocios, entraba, miraba ahí en su móvil y veía que su primo se había comprado un jet privado. Así que le dice de lado a su mayordomo, mira, ojalá tuviera el dinero para comprarme un jet como mi primo. Y el que está allí, mientras está allí, otro hombre se acerca, le pregunta a este hombre, dice, ¡ay, qué hermoso coche! Ojalá tuviera el suficiente dinero para comprarme ese hermoso coche. Y yo tengo que todos los días, yo tengo que estar tomando el autobús. Y luego va esta persona que está tomando el autobús, va allí, de repente pasa un hombre, amén, y se encuentra con esta persona, se tropieza con esta persona y le dice, ojalá
yo tuviera este dinero de poder, le dice, ir en autobús, yo tengo que ir con esta bicicleta todos los días al trabajo. Finalmente, este hombre que está yendo con la bicicleta se encuentra con otra persona en silla de ruedas, no tiene piernas. Y le dice a este hombre, le dice, ojalá yo tuviera piernas para ir en bicicleta como tú, pero yo no tengo piernas, pero vivo agradecida porque por lo menos puedo vivir. ¿Te das cuenta cómo ves la vida al final? Las cosas van a verse así. O sea, Dios dice que vas a tener una vida abundante y eso es de garantía, viene de garantía del Señor. Ese es el deseo de Dios. Y creo yo que como padres nosotros también queremos lo mejor para nuestros hijos. Y Él es un padre por excelencia. Es más, uno de los nombres en mayúscula de Dios es Padre Eterno. Quiere decir que Él es alguien que no nos va a abandonar. Había un cantante que él compuso una canción, él decía, yo lo único que sé es que soy su hijo. Y es verdad, eso es una verdad tan grande. Si sabemos que somos sus hijos, sabemos, hermano, que estamos seguros en sus manos. Entonces Dios no es un Dios mezquino, sino más bien es un Dios que bendice con amplitud, un Dios que bendice, derrama de sus bendiciones sobre nuestras vidas. Él nos da abundantemente. Y la Biblia lo declara, hermano, enfáticamente de que Dios no es un Dios de escasez. Si nosotros leemos en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20, dice de la siguiente manera: Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Mucho más abundantemente. Él siempre está deseando, hermanos, que nosotros vivamos esa vida abundante. Pero es triste que hay muchos creyentes que no muestran esa vida abundante. Y como le digo, no todo el tiempo tienes que vivir, y con una sonrisa tan grande. Aunque la Biblia dice, estad siempre alegres. Amén. La Biblia como que te exhorta, estás siempre alegres. Y uno dice, ¿cómo es posible? No, estás siempre alegres, es una orden del Señor. Estás siempre alegres, porque realmente hay confianza. Cuando hay confianza en el Señor podemos tener una alegría no simplemente superficial, mucho más dentro de nuestro corazón. Hay una felicidad y un gozo que viene de parte de Dios. Curiosamente, hermano, la felicidad, o digamos que para hallar la felicidad según la Escritura va diferente al estándar del mundo. ¿Cuál es la forma de tener felicidad? Mateo capítulo 5. Se repite varias veces en el Sermón del Monte la palabra bienaventurados, bienaventurados, que viene del griego Macarios, ¿verdad? Bienaventurados. Amén. Bienaventurados. Quiere doblemente feliz. Otros dicen que es triple, pero muy feliz, en pocas palabras. Muy feliz, muy feliz. Felices los que lloran, qué bonito, ¿verdad? Y uno dice, pero que eso no se puede entender al Señor. ¿Cómo que feliz el que llora? Feliz el que padece persecución. Amén. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los pobres de espíritu. Felices. El secreto de la felicidad se encuentra allí. Lo que pasa es que nosotros a veces, queremos la felicidad a nuestro modo de pensar. En realidad, tener ese gozo de Dios, una vida abundante y esa felicidad es una decisión ligada al Señor. O sea, las circunstancias no deben cambiar eso. Es una decisión porque sé que el Señor me dice que me va a dar una vida abundante. Entonces, yo decido vivir según lo que el Señor dice acerca de mí. Yo vivo confiadamente. Yo decido creerle al Señor. Yo decido confiar en su nombre. Cada uno de los que estamos aquí podemos entender si realmente estamos viviendo esa vida abundante o no. Lo conocemos en el fondo de nuestro corazón. El Señor, por ejemplo, nos manda a tener un corazón limpio, un corazón libre de rencor, de resentimiento, de ira, de envidia, todas estas cosas que afectan, hermanos, tener una vida abundante. Una persona que es envidiosa no va a vivir una vida abundante. Una persona que es orgullosa no va a vivir una vida abundante. Una persona que es resentida no va a vivir una vida abundante.
Un corazón que no sabe perdonar no va a vivir una vida abundante. Dios nos pide que nos limpiemos de todas estas cosas para poder tener una vida abundante. Y Él, como dice Efesios, hará, amén, dice, todas las cosas mucho más abundantemente en nosotros por Cristo. Él va a hacer su obra de manera abundante. En el libro de Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos dice la Escritura, quiero leer una sección de esto, dice, y el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, dice, por Jesucristo nuestro Salvador. Él derramó de su Espíritu de manera abundante en nosotros. Vemos una vez más a Dios que no está andando con mezquindades. Nuestra fe, como vimos el día de ayer, puede tener medidas, pero las bendiciones de Dios son siempre abundantes. Es la medida con la que mide el Señor. No tiene otra medida. Él tiene siempre, tiende a bendecir en abundancia, más de lo que nosotros queremos. Pero vamos a ver en la segunda sección qué también pide el Señor. Porque todos queremos esa bendición, pero a veces no queremos comprometernos con el Señor. Por lo tanto, yo necesito creerle a Dios. Él va a derramar de su Espíritu de manera abundante en mi vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando nosotros confiamos, pedimos con fe. En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Amén. Él dará sabiduría abundantemente y sin reproche. Amén. Pidámoslo al Señor y Él es bueno en dar abundantemente. Por lo tanto, si le creemos al Señor, pues vamos a vivir una vida abundante en el Señor. La palabra, amén, vida abundante, allí para poner la vida se usa en el griego zoe, que significa la vida de Dios en mí. Amén, la vida de Él en mí. O sea, nuestra vida no está ligada a este mundo. Es más, la Biblia dice que somos peregrinos. En el libro de Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en esta tierra. Si no está en los cielos, o sea, yo vivo según las leyes del cielo. Y según las leyes de la tierra pasan diversas cosas. Me sujeto obviamente a la nación donde me encuentro. Sin embargo, la ley del cielo es, hermanos, lo que guía mi vida. Porque tengo un rey, tiene sus leyes, es la que gobierna mi vida. Soy ciudadano en este mundo, soy ciudadano, hermanos, celestial en sí. Pertenezco al reino de los cielos, es mi ciudadanía. Y yo estoy en este mundo confiando en sus promesas, viviendo bajo su protección. ¿Cómo te sientes cuando eres alguien que tiene, por ejemplo, un pasaporte de los mejores? España es uno de los buenos pasaportes, por ejemplo. Puedes ir a algún país, a cualquier país, vas tranquilamente porque estás confiado en tu pasaporte. Dices, soy ciudadano europeo. Amén. Vas en cualquier sitio, vas tranquilamente. Con mi pasaporte peruano hay lugares donde dice, a ver dónde puedo ir. A ver dónde voy, si no pido un visado. No puedo entrar a cualquier sitio. En el cielo tenemos nosotros el pasaporte del cielo. Ahora, ¿por qué con tipo estos pasaportes amén, fuertes como la española podemos caminar tranquilamente? Porque sabemos que hay una ley que nos protege. Sabemos ante un problema, tengo una protección. También cuando tengo esa confianza en el Señor, yo sé que Dios me va a guardar. Yo sé que Él está velando por mí. Soy un peregrino por este mundo. Sin embargo, Dios es el que me guarda, Dios es el que me guía y Dios es el que me bendice. Y por lo tanto, yo pido al Señor y Él dará abundantemente, dice sabiduría, dice el libro de Santiago. Y creo que una de las cosas que necesitamos para todo es sabiduría. El apóstol Santiago lo menciona aquí porque es algo necesario. No está diciendo, por lo tanto, no pide una gran casa, un gran coche. Realmente una gran casa que se le entregue a alguien que no es sabio puede ser un problema. Necesitamos sabiduría. Dios honró a Salomón porque pidió sabiduría. No pidió otra cosa. Y después de la sabiduría, ¿qué vino? Todos los demás.
En una oportunidad yo estuve con los niños en una actividad que tuvimos y yo le dije a un niño, ¿qué harías tú si tuvieras 20,000 euros? Ese niño me dijo, yo me compraría un montón de chuches. Claro, y usted dice, ¿pero por qué? Si yo le digo eso a usted, ¿qué haría? ¿Te comprarías un camión de chuches? Porque tiene la mente de niño, no tiene la sabiduría de un adulto. Y a veces el Señor así quiere bendecirnos. Y el Señor dice, le voy a bendecir a mi hijo. Y nosotros espiritualmente decimos, ay, yo compré un camión de chuches. Y el Señor dice, ¿para qué le voy a dar eso si lo va a derrochar? Voy a darle sabiduría. Pida a Dios sabiduría. Pide a Dios dirección para dirigir tu familia, para dirigir tus hijos, para hermanos, servir al Señor. Y quiero decirles, en muchos aspectos hay cosas que valen mucho más que cualquier cosa material. Y a veces estamos tan afanados con las cosas materiales. Eso Dios lo va a bendecir. También, ¿no? Eso Dios no ignora. Dios dice que va a bendecir. Pero estas cosas dice que esas bendiciones me van a seguir. Y por lo tanto yo voy a confiar, creer en el Señor. Incluso la Biblia lo llama añadiduras. Hay personas que dicen, bueno, se creen más bueno que Dios y más sabio incluso que Dios. Como vi en una ocasión, otro vídeo donde decía, Señor, para ti 1,000,000 no es nada, ¿verdad? No es nada. No es nada, sí. 1,000 años no es nada también para ti, Señor. No es nada. Entonces, 1 segundo es para ti nada. 1,000 años es nada. Y 1,000,000 tampoco es nada. ¿Me puedes dar, Señor, 1,000,000cito? Y le dijo al Señor, bueno, espérame 1 segundo. Porque para Dios un día es como 1,000 años, 1,000 años como un día. Espérame 1 segundo. A veces queremos pensar en los niveles de Dios, pero dice la Biblia que sus caminos son mucho más altos, muchos más grandes, muchos más inmensos. Nosotros caminamos en otro nivel. Es más, hay muchas cosas que no se va a saber de Dios, por eso es Dios. Si lo supiéramos todo, la plenitud de Dios, entonces Dios dejaría de ser Dios. Hay tantas cosas y tantos vacíos que el hombre no entiende. Desde la misma creación, cada año se sorprenden las personas. Cada vez se asombran de toda la grandeza que hay. Y esto es un puntito en el universo, hermano. ¿Qué somos en la tierra? Un puntito en el universo. Y aquí en nuestro mundo estamos con tantas complicaciones. ¿Y qué será? Y Dios que controla todo el universo tan vasto, tan inmenso, tan grande. Y que lo sostiene todo. A veces me he puesto a pensar, esos pensamientos raros que uno tiene, ¿qué pasaría si el círculo imaginario se quitara y cae la tierra? ¿Dónde caería? ¿En el vacío? ¿Qué es el vacío? ¿O habría algún tope por allí y caemos y reventamos todos? Porque hay tanta grandeza que nuestra mente no cabe. Y si Él es tan sabio, tan inmenso, un poquito de sabiduría es abundante para nosotros. Por lo tanto, pidamos sabiduría. Queremos esa vida abundante. Está muy ligado a la sabiduría. Esa sabiduría. Dile al Señor, Señor, dame tu sabiduría. Hazme sabio, Señor. Hazme sabio para administrar mi familia. Hazme sabio para administrar mis finanzas. Hazme sabio, Señor, para servirte con todo el corazón. Y de este modo vas a poder tener, hermanos, esa abundancia de vida en tu corazón. Amén. Entonces tenemos que aprender a pedir sabiduría al Señor. Amén. En el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 8 dice, pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Amén. Ahora, lo que Dios está diciendo, yo soy un Dios de abundancia, pero hay algo, te voy a pedir algo. Amén. Quiero que pongas por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová, tu Dios, abundar en toda obra de tus manos.
O sea, Dios te va a abundar, Dios te va a hacer permitir que vivas una vida abundante y una bendición abundante, pero ponga por obra la ley de Dios. Amén. Ponga por obra la ley de Dios. Dios permite, quiere que vivas una vida abundante, pero tenemos que poner por obra la ley de Dios. Todo el tiempo queremos a veces mayor beneficio con menos trabajo. Amén. Mayor beneficio. ¿Cuántos quisieran trabajar 4 horas y cobrar lo mismo? Claro. Al doble o más. Uno quiere más, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor dice, ponga por obra la ley, mi palabra. Y Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Ligera mi carga, pero todo parte de un principio de amor. Si nosotros amamos al Señor, las cosas no cuestan. El problema a veces es no amar. Si yo le digo, hermano, mira, hay un niño necesitado, le voy a dar un mes para que usted lo vista, para que usted lo compre todo lo que necesite, y usted puede decir, ok, está bien, le voy a ayudar por compasión. ¿Verdad? Pero quizás alguna vez se lo va a costar y va a decir, uy, que se acabe pronto ese mes para devolverlo, que se vaya con otro hermano. Pero ahora cambiamos la cosa, que ese niño no es un extraño, es su hijo. Es el mismo niño, pero ahora no es un niño extraño, es su hijo. ¿Qué hace usted? ¿Lo alimenta un mes o lo alimenta toda la vida? Cambian las cosas, cambian las cosas. Lo mismo pasa con el Señor. Quizás atender a ese niño de fuera te va a costar más, pero al hijo que es tuyo no te va a costar. ¿Por qué? Porque lo amas. Por eso mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú amas al Señor, va a ser como atender a ese hijo. Porque ese amor te va a llevar a, hermanos, a responder a las necesidades de ese hijo. Y ese amor que tú tienes para con Dios también te va a llevar, hermanos, a buscar a Dios, a amar a Dios, a clamar a Dios, a estar en su presencia. El problema es que amas o no amas. Si tú amas a Dios, las cosas son diferentes. A veces no se trata, es que Dios me dice que me quite esto, que lo otro, no voy a la iglesia porque ya no puedo ir a discoteca, no puedo drogarme, no puedo engañar a mi esposo, a mi esposa, no puedo. Hay gente que ve esas trabas. No se trata de ver esas cosas, se trata de que ames a Dios y lo demás sale del corazón. Y cuando amas a Dios, las cosas son sencillas. Las cosas no cuestan. Es verdad que hay momentos, hay algunas áreas que aparentemente va a tener un coste, pero el amor va a ser superior a eso. Y ese amor te va a llevar, hermanos, a disfrutar de esa vida que viene de Dios. Por eso ese principio es amar a Dios. Y si amas a Dios, por eso en los mandamientos, los primeros 4, hermanos, están dirigidos a Dios. Mi amor a Dios, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El primero que te dice, amarás al Señor tu Dios, amarás con todo tu corazón. Amarás exclusivamente a Él. Lo amarás y no tendrás ídolos delante de Él. Lo amarás con todo tu corazón. Y después ya amas a los demás, porque la Biblia claramente dice, si no amas, amén, si no amas a alguien que ves, ¿cómo vas a amar a alguien que no ves? Si yo amo a Dios y mi relación vertical está muy bien, mi relación horizontal con los demás estará también muy bien. Por lo tanto, necesito hacer la palabra, obedecer la palabra. Amén. Dice que por lo tanto Dios quiere que pongas por obra toda la ley de Dios y de este modo va a hacer abundar en toda obra de tus manos. O sea, Dios quiere esas bendiciones para su pueblo sin escasez. Pero a veces nos enfocamos más en cosas efímeras y no nos enfocamos en realmente en quién es el que abre las puertas. ¿Quién es el que nos da la vida? Porque en realidad si pensamos en la realidad de la vida, somos tan frágiles. Tan frágiles. Hace poco un
Una persona fue a instalar la televisión a mi piso, necesitaba algún arreglo allí. Estaba el hermano Juan Carlos atendiendo a esa persona que me hizo el favor. Y luego, a los 15 días o 20, me dijeron que murió esa persona. No es una persona mayor, es una persona, amén, adulta, pero y uno ve, cuando ve todas estas cosas, se da cuenta de la fragilidad de la vida. Por eso uno decía, la vida es tan corta que no da tiempo para poder discutir, enfadarse, pelearse, resentirse. Tienes que aprender a vivir esa vida abundante de Dios. Tenemos todos cada día disfrutar de la vida que Dios nos ha regalado. Y la muerte no está buscando gente mayor. Ni siquiera a alguien que quizás esté con buena salud. Como les he dicho en una ocasión, yo conocí una hermana que tenía dolencias. Pasó 15 años, seguía con la misma dolencia. Y hay otros que estaban tan sanos y se fue. A ver. Y la otra dice, ¿cómo está la hermanita tal? Sigue con su dolencia, pero ahí sigue. Le duele por aquí, le duele por allá, le duele por aquí, pero todavía sigue. Y el otro que no le dolía nada, ¿dónde está? Ya partió con el Señor. Oye, uno ¿cómo dice? Y en ese sentido, ¿uno qué prefiere? ¿Estar con dolencia y vivo? ¿O estar tan saludable e irse antes? ¿No? Hay algunos que quizás dirán, yo mejor estoy tranquilito. Claro, todos queremos tener salud. Pero sin embargo, a pesar de las circunstancias, Dios nos manda a vivir esa vida abundante del Señor. Amén. Cuando Dios, amén, quiso darle leyes al pueblo, Él quería bendecirles. En Romanos capítulo 5, versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, dice, esto es maravilloso, sobreabundó la gracia. ¿A ver? Había leyes, Dios dio leyes a su pueblo y el pueblo no podía cumplir estas leyes. Eran para ellos pesadas cargas. ¿Qué es lo que hacían? Ponían más carga a los demás. Los religiosos añadieron más leyes y todo, y era peor, que abundó pecado por todo lado. La gente empezó a vivir, los religiosos, en tanta hipocresía. Y eso es lo que le disgustaba a Jesús, la hipocresía. Hipocresía era tener una máscara. ¿Sabes qué es lo terrible? ¿Qué es lo terrible? ¿Qué es, hermanos, una hipocresía? Realmente es estar en todo mundo, en todo lugar, ser cristiano. En todo lugar, en el trabajo, en cualquier lugar, y luego en tu casa ser un demonio. ¿Qué es lo que hacemos en soledad? Porque nosotros a veces podemos ver afuera y ver a todos los demás, pero ¿qué hacemos cuando estás a solas tú? A solas cuando estás delante del ordenador. A solas cuando estás con el móvil, donde nadie te ve. Ni tu familia, no te ve nadie, que estás a solas. Lo que tú haces en soledad, eres realmente lo que eres. Y la santidad auténtica no se trata de cara a los demás, sino la santidad auténtica es lo que yo vivo cuando estoy a solas. Pero lo que sucede es que las personas que viven delante de todos como cristianos, como cristianas y en soledad viven mal, son los primeros en ver los defectos de los demás. Esa es una tendencia. Por lo tanto, debemos aprender cada día a ver cómo Dios realmente me ama y quiere que viva una vida real, una vida abundante. Por lo tanto, dice que vino el pecado, pero Jesús, ¿qué hizo? Cuando Él vino, sobreabundó la gracia. O sea, el pecado no era mínimo, no era poco, pero la gracia era superior al pecado, superior a todo eso, y la gracia fue más que suficiente para poder lavarnos, para poder perdonarnos, para poder estar cerca del Señor.
cerca. Entonces, vemos como Dios, incluso del pecado, en el asunto del pecado, su gracia, su perdón, su amor es superior a todos nuestros pecados y nuestras faltas. O sea, Dios no es escaso y no dijo, bueno, Julanico tiene tanto pecado y con lo que yo le quiero pagar, cubrimos su falta, pero el otro se pasó de pecador. Por lo tanto, le vamos a dejar un 10% de deuda. Ahora tiene que esforzarse, ahora tiene que luchar, ahora tiene que ayunar, ahora tiene que hacer un montón de obras de caridad y solidaridad para que complemente el pago restante. No. La gracia sobreabundó, el amor, la gracia, el poder de Dios sobreabundó. Así que hay perdón para todos. Al que, hermanos, cometió ciertos pecados, al que cometió mucho pecado, al más vil pecador, sobreabunda la gracia y el perdón de Dios. Dios no es mezquino. Los muchos pecados que teníamos, Él me perdonó, Él me lavó porque su gracia fue más que suficiente. Y Él me lava, incluso cuando yo camino en el Señor y cuando tengo momentos de dificultad y cuando puedo tropezar en el camino, su gracia es todavía suficiente. Me puede levantar, me lava, me perdona, me limpia. Puedo empezar de nuevo en buscar a Dios. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso grande? Ahora, si Él no es mezquino, si Él no da con escasez, ¿cómo deberíamos actuar nosotros ante el Señor? ¿Sabes? Dios espera de su pueblo que respondamos del mismo modo. Que nosotros respondamos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Dice la Biblia, el Deuteronomio 28, 47, en una sección, la parte dice, no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas. El Señor le está recriminando, le está diciendo, yo te bendije en gran abundancia, pero no serviste con todo tu corazón cuando tenías muchas bendiciones. No lo hiciste. Yo te di abundancia, pero no serviste con todo tu corazón. Porque a veces tenemos la tendencia a querer recibir mucho, pero a dar poco. ¿Amén? Tenemos que tener eso en cuenta. Porque a veces, como incluso cuando hablamos, por ejemplo, de un factor económico, hay muchas personas que reparten a todo el mundo con el dinero de otros. Ay, si yo tuviera como gana ese hermano, daría esto, daría para acá, y compraría un piano nuevo, un esto, lo otro. Y cuando Dios le bendice a esa persona, se olvida. Porque nunca tenemos lo suficiente, siempre. Ay, si yo ganara aquí, contaba en Latinoamérica, si yo ganara 700 sería feliz. Dios le trae aquí, gana 700, ay, si ganara yo 1500 como la amiga. Dios le da ese 1500, ay, si yo ganara 3000 como el otro. Dios le da 3000, ay, si yo ganara 5 como el otro. Siempre queremos más. Tenemos que aprender a contentarnos. Yo no sé cuántas veces usted ha orado, Señor, si tú me bendijeres, yo también voy a ser de bendición. Yo he orado al Señor. Yo he orado al Señor. No sé si usted ha orado. Yo sé que muchos hemos orado así, pero pocos lo han cumplido. Pocos lo han cumplido. Amén. Y Dios le ha sacado de una realidad a otra realidad. Y tenemos que aprender. Así como Dios dijo aquí, yo te metí a una tierra de abundancia, pero no me serviste con abundancia, con todo tu corazón. No lo hiciste así. Querías abundancia, pero sin embargo no lo serviste con todo tu corazón. Y es más, en Jeremías 2:7, porque Jeremías habla directamente al pueblo sobre la situación, le dice, os introduje en tierra de abundancia. Un lugar que ustedes no plantaron ni nada, os introduje para que comieses de su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra, hiciste abominable mi heredad. Te di tanta abundancia y en vez de agradecerme, al final contaminaste la tierra con tanta idolatría. Hay muchas bendiciones que le hacen daño a las personas. Entiendo cómo David oraba y decía, Señor,
porque él habría visto cosas similares. Él decía, no me des escasez para que no me vuelva un delincuente y pueda caer en pecado y robar, hacer cosas ilícitas. Tampoco me des demasiado, no vaya que me olvide de ti. El hombre más rico de la Biblia que vemos, ¿quién fue? Salomón. Estaremos un día hablando de Salomón, pero literalmente cuando Salomón dice, en la época de Salomón, dice que la plata era como un trozo de piedra en Jerusalén. O sea, había tanta plata que era tan abundante, y, como dice, aburría ya de ver tanta plata. El hombre más rico. Lo veremos porque, o sea, me asombra. Ahora, por ejemplo, Salomón dice que hizo un templo maravilloso. Pero si usted lee bien la Biblia y ojea bien adentro la letra pequeña, se va a dar cuenta que su palacio era más grande que el templo. Mira las medidas, lee las medidas del palacio. Hizo un templo hermoso, pero dijo, mi palacio más hermoso todavía, más grande. Obviamente no tenía la misma decoración del templo, pero Salomón no fue ese rey que a veces lo hemos conocido. Pero sí tenía mucha riqueza. Y para tener toda esa riqueza, ¿qué es lo que hizo? ¿Se lo ganó con el sudor de su frente o del de enfrente? Se lo ganó con el sudor de la frente de todo su pueblo. A tal punto que cuando él dejó de ser rey, todos los demás nos dijeron, ¡wow! ¡Qué rey más hermoso, más maravilloso! Más guapo sí era, pero no dijo que ese rey tan increíble, sino más bien apenas murió Salomón cuando iba a reinar su hijo. ¿Cómo se llamaba? ¿No tiene nombre de robot? Roboam. Amén. Cuando entra Roboam, viene el pueblo y dice, ¿qué vas a hacer tú, rey, ahora? ¿Vas a seguir dándonos la carga que tu padre impuso sobre nosotros? Eso es lo primero. O sea, como el pueblo como que ya estaba cansado diciendo, muere y vamos a reclamar esto porque si no, ya no soportamos más. ¿Y qué dijo el Roboam? El Roboam es terrible. Roboam, de ahí para adelante se destruye todo el reino y cada uno por su lado y se quedan los más fieles allí. Es tremendo, ¿verdad? Amén. O sea, el pueblo no estaba feliz del gobierno de Salomón. No estaba feliz, el pueblo estaba cansado, estaba angustiado. Ahora, este hombre con tanto poder, tanta abundancia, se desvió su corazón. Se desvió porque hizo cosas ilícitas. Por lo tanto, hermano, si Dios nos da, Dios nos bendice, nosotros tenemos que responder con la misma abundancia en todo sentido. Él nos bendice espiritualmente, respondamos con esa abundancia. Él nos bendice materialmente, respondamos con esa abundancia al Señor, porque Él es así. Él quiere de su pueblo, quiere bendecir a su pueblo para bendecir también a otros. Amén. Por lo tanto, debemos abundar en nuestro servicio a Dios y no ser mediocres, no ser mezquinos, amén. No ser, hermano, una persona que anda si Dios nos bendice, no tenemos que andar con ese corazón tan cerrado, porque de este modo más bien nos vamos a afligir por completo y no vamos a tener una vida abundante en el Señor. En el libro de Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que vuestro amor abunde más y más. Amén. Dios nos amó primero, pero ahora Él quiere que nuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Él nos amó y quiere que nuestro amor abunde. Yo te pregunto, ¿cuánto te amó el Señor? Usted dirá, mucho. Porque era tan pecador, tan pecadora, Él me amó, Él me lavó, Él me perdonó. Y por lo tanto, ¿por qué no puedes tú amar a tu hermano? ¿Por qué no puedes perdonar a otros? Porque la verdadera cristiandad en sí es cuando alguien, hermanos, puede amar al otro. Por eso el apóstol Juan dice, el que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. Es una palabra fuerte. O sea,
Yo tengo 10 años, 20, 30 años en el Evangelio, yo hablo en lenguas, tengo 9 dones del Espíritu Santo, yo tengo 5 ministerios, yo tengo por aquí, por allá, diácono, pastor, evangelista, apóstol, arcángel, todos los títulos. Pero si no amas a tu hermano, dice la Biblia, si no lo amas, no has conocido a Dios. O sea, todos los títulos puedes almacenar, pero si no lo amas, no conoces a Dios. Y cuando habla de conocer, habla una relación. Por eso cuando la Biblia dice al final a muchos que se presentan ante Dios, dice, nunca os conocí. O sea, sabemos que Dios conoce a todo mundo. O sea, sabe lo que actúa. Es más, dice el Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están mirando a los buenos y a los malos. O sea, no hay nadie que se escapa de su voluntad, de su presencia. Nadie. Pero ¿por qué dice nunca os conocí? Porque la palabra conocer que se usa es, hermano, la palabra yadá. O sea, yo nunca tuve una relación íntima. Es como en Génesis, dice, Adán conoció a su esposa. ¿Cómo la conoció? Hola, te presento a Adán, ¿cómo estás? Y ¡pum! Salió Abel. No, ese conocer, para lo más inteligente, me gusta el lenguaje bíblico. Porque un niño va y le dice, Adán conoció a su esposa y lee tan tranquilo, ¿verdad? Y nosotros ya como adultos dice, claro, ahí hubo, claro, digo, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Wow, dijo por allí Adán. ¿Ven? Y luego fue un poeta, ¿verdad? Adán, tremendo, se inspiró. Y en ese conocer habla de una relación íntima. Y producto de esa relación íntima nació Abel. Cuando el Señor le dice, nunca os conocí, no está diciendo en que sabía su movimiento, no. Cómo actuaba, cómo caminaba, si vivía en santidad o no. No, se está refiriendo que nunca tuvo una relación íntima. Nunca os conozco, nunca tuve una relación íntima con ustedes. Ustedes no tuvieron una relación íntima conmigo. Por eso aquí claramente nos habla de que nosotros abundemos más y más en ese amor. Un amor real, un amor del cielo, una relación cercana al Señor. Y todo aquel que no tiene ese amor, sinceramente dice, no ha conocido a Dios. Y Dios podrá decirle, nunca os conocí. Señor, pero si conocías, profetizamos, hicimos muchos milagros en tu nombre. El Señor dice, nunca os conocí. No tuve una relación íntima, cercana. Ahora, más adelante dice, amén, dice, amén, el amor debe abundar más y más. En 1 Tesalonicenses 3:12 dice que el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Unos para con otros y para con todos. Que haya un amor que crezca. Que ese amor no sea simplemente pequeño, sino que al pasar el tiempo crezca, ya que Dios es un Dios abundante, porque no solamente, como les he dicho varias veces, Dios no tiene amor, Él es amor. Y como Él es amor, si yo estoy en Dios, yo tengo el amor de Dios y amo con el amor de Dios, no con mi amor. Y cuando amo con el amor de Dios, sí puedo amar al enemigo. O sea, con mi forma natural, o sea, siendo humano yo, sinceramente, a un enemigo no puedo amarle. Como uno dice, lo amo, pero a 500 kilómetros de distancia. Amén. Ahí dice, hermano, lo amo a matar. Lo amo como dice, con amor de muerte, dicen por ahí, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que de manera natural no puedo hacer eso. De manera natural no puedo amar a aquel hermano que quizás es muy arisco. Porque hay hermanos que son como hermanos puercoespín. Amén. Usted lo abraza y termina pinchado. Amén. Dice, pero ¿qué pasó? Ten un abrazo, hermano. Ten cuidado. A veces al hermano puercoespín siempre hay que saberlo amar. Amén. Pero el Señor dice que ames al hermano puercoespín. Así si tú ves al hermano puercoespín allí, acércate y le Dios la bendiga, hermano. Muestra el amor de Cristo. A veces no extiendas mucho allí porque te puedes terminar pinchado. O el hermano cactus. Porque el hermano cactus también es a veces peligroso, la hermana cactus. Y uno quiere ir corriendo y darle un abrazo fácilmente y termina con todas las púas en el cuerpo. Amén. Hay que saber. O la hermana ortiga. ¿Sabes que esa plantita, hermanos, lo tocas y te pincha?
Y un día recuerdo que mi madre me dijo, hay que saber tratar esa plantita. Yo dije, no, yo voy a pisarlo mejor, me pincho. No, dice, mira, a la ortiga lo que tienes que hacer, agarrarlo de abajo hacia arriba. Y dije, yo con miedo agarré y de verdad lo agarré de abajo arriba y no me pinchó nada. Porque las puntitas están hacia arriba. Entonces, si tú vas así, te pincha, pero si vas de abajo arriba, no te pasa nada. Y hay algunas hermanas o hermanos ortigas que hay que tratarlo así. Saber hacia dónde están las púas. Amén. Yo recuerdo que incluso mi madre a veces llevaba un montón de ortigas y decía, esto es bueno para el resfriado. Súbete la camisa. ¡Pum, pum, pum! Yo no sé si era bueno para el resfriado o no. Pero lo que yo sí decía, ya mamá, parece que estoy mejor. Pero Dios nos ama. Ya sea el hermano Cactus, el hermano Puercoespín, el hermano o la hermana Ortiga, Dios dice que lo ames con el amor de Cristo y que ese amor crezca cada día, del mismo modo que Él me amó en abundancia a mí. Él no me amó con mezquindad, Él me amó en abundancia y por lo tanto yo tengo que también abundar en amor los unos por los otros. Amén. Y de este modo nosotros vamos a permitir que la vida de Dios esté en mí, porque de eso se trata, para que tengan vida y vida en abundancia. Y cuando yo digo la vida de Dios, quiero decir que yo actúo como el Señor actuó conmigo. Yo actúo, o sea, cuando se llamó a Hechos 16, cuando nosotros vemos, amén, no recuerdo exactamente, pero cuando se llama por primera vez cristianos a la iglesia, a los seguidores de Cristo, era decirles, cristianos era como decirles pequeños cristos. La gente común no lo llamaba como decir, qué cristiano, como nosotros nos sentimos honrados, sino era como una forma incluso de burlarse. Amén. Era como pequeños cristos. ¿Por qué lo llamaban así? Porque las personas veían que todos los que seguían a Jesús se comportaban como Jesús, actuaban como Jesús, vivían como Jesús. Amaban como Jesús les amó, le perseguían y los amaban. O sea, el amor, yo me sorprendo de los cristianos del primer siglo, incluso del cuarto siglo, cuando hubo una peste y las personas iban ahí a contagiarse para hablar de Cristo a las personas. Eso es valentía. Por eso la gente decía, ahí va un pequeño Cristo. Porque actuaba como Cristo, vivía como Cristo. La gente veía en las personas a Cristo. Y de eso se trata en sí, la vida cristiana. Que la vida de Dios está en mí. Y yo puedo vivir esa vida abundante solamente porque Cristo es el que vive en mí. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y qué bonito ese versículo, memorizarse y aprenderlo, ¿verdad? Pero realmente Cristo estará viviendo en ti. Uno dice, no, está adentro, pero lo de fuera soy yo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que Cristo es el que, hermanos, obra. Y tú vives, hermanos, alineado con Cristo. Y haces la voluntad de Cristo. Respondes como Cristo. Por eso es muy importante o es muy bueno que cuando haya algún problema, una situación, te preguntes, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Alguien me insultó. ¿Qué haría? Alguien me dijo lo peor, de todo menos bonito. ¿Cómo respondería Cristo ante esta situación? Cristo le diría al pan, pan, vino, vino. ¿Cómo responderías? Y cuando piensas en Él, te vas a dar cuenta que vas a pararte a pensar y vas a ver las cosas de una manera diferente. Y vas a actuar de una manera diferente. Porque si te llevas a Jesús al trabajo o a cualquier sitio, entonces vas a tener esa gran ayuda. Es más, el Espíritu Santo se llama el Paráclito, el que nos acompaña, el que va con nosotros, el que camina con nosotros. Es el abogado, el que está al lado de nosotros.
Y si pensamos siempre eso, entonces nuestro actuar va a ser como Cristo y vamos a poder abundar en el amor de Dios, porque Dios vive en nosotros, porque la vida de Dios está en nosotros. Y tengo que aprender a abundar cada día para el Señor, en mi servicio, en mi relación con los demás. Tengo que abundar en el servir al Señor, en todo lo que el Señor me pide. Amén. Y también, amén, tenemos que entender que la obra, la obra de Dios es de Dios, no es mi obra. Entonces, cuando es la obra de Dios, hacemos las cosas de una manera diferente. Cualquier cosa, por eso dice el apóstol Pablo, hacedlo como para el Señor. No como para alguien, no para alguna persona, sino como para el Señor. Las cosas cambian así. Porque hay algunas personas que, por ejemplo, piensan, bueno, vamos a arreglar la cortina aquí, pero es para el pastor, para la cortina del pastor. No, es la iglesia, es para el Señor. Aquí nosotros no somos nada. Usted sirve en cualquier sitio. Los hermanos en Jaén están arreglando ahí el local maravilloso. Lo están haciendo para el Señor. No es para el pastor allí. Amén. Somos pasajeros. Nosotros mismos cuando servimos lo hacemos para el Señor. Todo lo que conseguimos aquí es para el Señor. Algún día el pastor lo mueve a un sitio, no va a decir, bueno, esto lo tengo. Esto de aquí. ¿Verdad? Y hay personas tantas, ha habido personas, hermano, y líderes que cuando se han renegado, han salido a cualquier sitio, incluso han dicho, mira, yo tanto tiempo estoy pastoreando, he trabajado aquí, allí, nadie me ha reconocido nada. Y por lo tanto, todo esto, si yo sumo, eso sí tanto, y la iglesia queda endeudada. Y hay pastores hasta que han demandado, gente terrible, han demandado. Y lastimosamente la ley lo ampara. Obviamente la gente no entiende de estas cosas, que es un llamado. Vas ante la autoridad, le vas a decir, no, es que era un llamado de Dios. No, ahí dirá, la ley dice esto, la ley dice lo otro. Y ya lo ve la iglesia como si hubieran esclavizado al pastor. Entonces las cosas es diferente, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos como para el Señor, las cosas son diferentes. Yo recuerdo que una ocasión íbamos a construir un templo en un sitio que visité. Bueno, iba a construir la iglesia, yo no. Yo fui de visita. Amén, en ese lugar. Y recuerdo que habían hermanos, un montón de hermanos allí, ahí otros pusieron un poco de ladrillo, un poco de cosa y lo otro, todo. Había un reclamoncito por allí, siempre reclamaban todo y el que más reclamó, el que menos dio. Y luego decía, habían puesto unos ladrillos. Siempre decían, esos ladrillos yo los he puesto. Esos de ahí son míos. Eso yo lo he dado a la iglesia. Esos ladrillos son. Estaba ahí siempre. Yo le digo al pastor, mira, haga una cosa. No sé si tiene o si no, nosotros le ayudamos, cómprele los 100 ladrillos que se lo lleve a su casa. Es que era demasiado. ¿Verdad? Cualquier persona venía al nuevo, eso de ahí está. Si no fuera por mí, eso daría un agujero. Y esto no es así, hermano. Es para el Señor. Lo damos para el Señor. Imagínate, el hermano diría, no, yo he aportado para el altavoz. Un 10% de ese altavoz es mío. Un 19%, un 15%. Lo damos al Señor para el Señor, es del Señor ahora. Y qué bueno es cuando nosotros lo hacemos con todo el corazón, porque es para el Señor, es para su obra. Y es allí cuando Dios bendice. Porque si siempre estás allí, siempre con esa abstinencia, quiere decir en realidad que no lo has dado. No lo has dado, está todavía en eso, en el corazón. Y por lo tanto que Dios nos ayude. Amén. Y quiero pasar rápidamente por encima por el tema de ofrendar, porque ya cuando hablamos de ofrenda, como dice, hasta el santo desconfía. Amén. Y el Señor también nos pide que abundemos en ofrendar. Dice en el libro de 2 Corintios 8:7, hablando de las ofrendas, dice, abundad también en esta gracia. Que imitemos también a los macedonios. Que abundemos en esta gracia. Me llama la atención cuando Jesús está, dice la Biblia, en una ocasión frente al arca de las ofrendas, frente a la caja de las ofrendas. Amén.
y Jesús está mirando allí. Amén. Y dice literalmente la Biblia, muchos ricos echaban mucho, amén, echaban mucho de lo que les sobraba. Amén. Estaban echando un montón de gente, pero lo que le llama la atención a Jesús es una viuda. Es una viuda. Todos los más discípulos viendo allí que echaban bastante, los discípulos decían, ¡ay, qué bueno, qué generoso, qué buena gente! Y al Señor no le impresionaba esto. Amén. No le impresionaba nada. Amén. Entonces no le impresionaba, pero le impresionó la actitud de una viuda. Eso le llamó la atención. Y es más, para ver si los discípulos han visto lo mismo, le dice, ¿quién piensan que echó más? Lo estarían haciendo memoria y decía, este hombre que tiene un negocio echó una buena ofrenda por ahí, lo he visto. El otro que está echando. No, Jesús le dijo, ¿sabes quién dio más? Esa viuda. Todos pensaban en los demás, nadie pensaba en la viuda. Los discípulos no pensaban en la viuda, pero quien dio más abundantemente fue esta viuda. Ahora, note algo importante. ¿Y cuánto dio la viuda? Dice, 2 blancas. Moneditas. Claro, los discípulos razonando dirían, ¿cómo? ¿Cómo que ha echado bastante? Si ha echado ahí 2 moneditas de nada. ¿Cómo es que ha dado más que los demás? Si yo he visto que los demás dieron mucho más. Porque Jesús conocía. Y a veces nos sucede lo mismo a nosotros. Sucede lo mismo a nosotros. Y a veces, amén, actuamos así. A veces incluso aparentamos de que damos abundantemente y en realidad es mezquinamente. Esta mujer le llamó la atención porque ella de su necesidad dice que dio. De su necesidad. La historia termina allí. No sé, estos son algunos de los casos de la Escritura que me gustaría preguntarle en el cielo al Señor y decirle, ¿qué pasó con la viuda luego? O preguntarle a la viuda, yo estoy seguro, si impresionó a Jesús, esa viuda fue bendecida. Esa parte no está en la Escritura. Pero si impresionó a Jesús, si impactó a Jesús, si Jesús vio ese corazón dispuesto, estoy seguro que Dios no la dejó sola. Porque Él ya dio con abundancia de su corazón, estoy seguro que Dios abundantemente también la bendijo. Amén. Tenemos que aprender a desprendernos también para el Señor. A la medida de lo que Dios nos da. Esto es como para que entiendan. Por ejemplo, vamos a decir que una persona, por ejemplo, tiene un sueldo interprofesional, que es aquí en España, de 1.000 euros, 2 personas, vamos a decir. Y una persona, los dos, vamos a decir, uno gana 2.000, el otro 1.000. Y los dos echaron 1 euro. Y uno dice, ¿quién dio más? No es cuestión de cantidad, pero en ese sentido diríamos, ¿quién dio más? ¿Quién ofrendó más? El que ganó 1.000. ¿Amén? Aunque diera 60, más. Lo que quiero decirlo en el sentido, no es asunto de cantidad, se trata asunto del corazón. Y de según Dios, ¿cómo también ha bendecido en tu vida? ¿Por qué? Porque la Biblia dice algo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Dice de la siguiente manera, en 1 Crónicas 29:16. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Amén. Todo viene de Dios. Todo viene de Él. Todo viene en abundancia de Él. Y aún, amén, dice la Biblia en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos vuestros graneros con abundancia, y los lagares rebosarán de mosto.
O sea, el Señor está dando esa promesa y esa bendición. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, creer en el Señor, aunque no esperamos, hermanos, no ponemos nuestras confianzas en las riquezas. Hay tantas personas que se enfocan en este mundo, pero al final, ¿qué va a hacer? A veces nos empeñamos tanto, voy a comprar tantas cosas. No es malo que Dios te bendiga y que puedas lograr, pero no puedes ser obsesionado, que son cosas diferentes. Dios quiere bendecirte, Dios te va a poner las cosas adelante, Dios va a abrir puertas y gloria a Dios que te bendiga grandemente. Amén. Y si pones un negocio, que seas bendecido. Gloria a Dios. Si eres fiel a Dios, que Dios te bendiga. Te compras cosas aquí, te compras casa ahí en el Caribe. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Amén. Que nos invite para pasar las vacaciones allí. Amén. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando tu enfoque está en las riquezas. Por eso la Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. O sea, en palabras sencillas, que el dinero no te controle a ti, sino que tú controles al dinero. Que las riquezas no te controlen a ti. Y usted dirá, sí, verdad, tiene razón. Pero si te cuesta ofrendar y si te cuesta diezmar, quiere decir que el dinero te está controlando a ti. Sí, es simple. Te controla. Y dice, no, yo controlo. No, te controla. Entonces, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Él es dueño de todo. En el libro de Ageo dice, mío es el oro, mío es la plata. O sea, Dios es de todo. Y como le decía, tú puedes atesorar tanto. Y a veces, ¿qué es? Hay gente tan mezquina en la vida que llega un momento y luego se va con el Señor. ¿Qué pasó? Yo conocí un hombre y que me decía, mira, ya era soltero y no tenía ni familia ni nada. Dice, mira, ya he conseguido tanto, ya he conseguido lo otro, me he comprado esto, lo otro. Mira, me había venido bien moviendo acciones, ahora ya tengo muchas cosas más. Hay personas que presumen, ¿verdad? Otros son silenciosos, pero hay otros que presumen. Y yo le decía, ¿todo eso para quién? No tienes ni esposa ni hijos, no tienes nada. ¿Para quién? Te veo hasta con la misma ropa siempre. No te compras ni ropa. ¿Para quién? ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que los impíos amontonan y los justos lo disfrutan. Yo digo, en ese sentido sí, sigue amontonando porque algún día nos tocará disfrutarlo a nosotros. Le dije, y no gastes mucho por si acaso. No gastes mucho. No gastes mucho por si acaso. Eso sigue ahorrando. Porque a veces la vida es tremenda. Recuerdo que había una vez un hombre de mucho dinero, una historia de ese hombre que tenía muchas riquezas, pero era muy racista, demasiado racista, y tenía un hijo. Siempre estaba allí, que la raza era tipo casi idea hitleriana. Siempre, un hijo. Y él decía, no, mira, toda la prosperidad, la abundancia. ¿Y qué pasa? Su hijo se enamora de una muchacha africana. Ay. El hombre llegó mayor y toda la riqueza que le abandonó, el hijo lo compartió con ese hombre que él detestaba. Detestaba a estas personas. No se sabe cómo al final va a acabar. Pero eso es la Biblia. Yo por eso sé que Dios es verdad cuando la Biblia dice que los impíos amontonan y los justos disfrutan. El hombre se me quedó viendo cuando yo le dije, tú no gastes mucho por si acaso. Tú no gastes mucho. Tú ahorras nada más. Porque cuando tú te vas, los justos van a disfrutar. ¿Ahorrando para qué? Tenía una sobrina, unos sobrinos por allí. Porque al final te vas a ir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te vas a ir. Los hombres más ricos de este mundo, como por ejemplo Bill Gates, llegaron o sea, pueden comprar, yo creo que casi países enteros pueden pagar la deuda externa de varios países. Muchos han fundado fundaciones. ¿Por qué? Porque es la manera como que se sienten haciendo algo. Porque llega un momento donde dicen, pues ya he logrado todo, pero ¿qué más? O sea, pasa como Napoleón, no he conquistado todo, pero ya no tengo más. Entonces, ¿qué hace? A través de la fundación intentan ayudar a otros
o investigar lo que sea. Es más, ellos han dicho, no sé si lo cumplirán, que su fortuna, un porcentaje nada más darán a sus hijos. Es un porcentaje mínimo. Obviamente el mínimo es grande. Amén. Mínimo, como dijo, amén, creo que la ONU a Elon Musk dijo con el 2% de su patrimonio podían acabar con el hambre del mundo. Amén. No sé si será verdad, por lo tanto Elon dijo que me demuestre que se pueda seguir con una auditoría, yo le doy el 2%. Amén. Lo que yo quiero decirte, al final tienes que pensar, la vida abundante de Dios es para que aprendas a vivir una vida como Dios te manda, lleno de gozo y de felicidad a pesar de las circunstancias, a pesar de un momento de adversidad, a pesar, hermanos, de tantas cosas que pueden ocurrir. Dios quiere bendecirnos de una manera grande. La vida abundante del Señor quiere que permanezca siempre en nosotros. Por lo tanto, hermanos, dice también en la Escritura, aparte de esto, hay cosas que Dios quiere que abunden en nosotros. Hemos visto algunas cosas, tanto, amén, las finanzas, tanto también mi deseo de estar en el Señor, guardarme para el Señor. Pero hay algo muy importante que quiere que abunda en nosotros. Se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 5 al 10. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro. Versículo 10 dice, de 5 al 10, segunda de Pedro 1, 5 al 10 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora el Señor nos está dando la clave para mantenernos firmes y no caer. Que abundemos en virtud. Que abundemos, hermanos, en paciencia, que abundemos en dominio propio, que abundemos en piedad, en afecto fraternal, que abundemos, hermanos, en todo esto, en el conocimiento del Señor. Y si todo esto abunda, Dios te garantiza de que no vas a caer jamás. ¿Sabes? El problema a veces es que andamos con mezquindad en todas estas áreas también. Y a veces decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué cayó alguien? Porque empezó a descuidar, empezó a ser mezquino en su comunión, en su oración, en su búsqueda al Señor. Y todo empieza, hermanos, cuando uno empieza a esforzarse más. En toda la Escritura, siempre Dios ha pedido del pueblo que dé más, o sea, que se comprometa más con el Señor. Por ejemplo, la Biblia dice, Jesús le dijo, si hay un hombre que te dice, camina, amén, 1 milla más de lo establecido, amén, o sea, que vayas 2 millas, ve con él. Si alguien te pide la capa, dale también el abrigo. Amén. Versión más actualizada. Amén. Ahora, lo que Dios te está diciendo, añádele. ¿Por qué está diciendo eso? Por ejemplo, en el caminar la milla, había una ley romana que decía, si un soldado pide a cualquier ciudadano que le lleve el equipo de guerra, el de combate, cualquier cosa, si un soldado le pide, por ley está obligado a ir 1 milla. O sea, si eso sucede,
que podía la persona caminar y cumplir la ley y se acabó. De la milla para adelante ya no le correspondía, según la ley, en la obligación de ese ciudadano hacerlo. O sea, el Señor está diciendo, la primera milla hazlo por la ley, la segunda hazlo por mí. La primera milla. Y el Señor quiere que vayamos en esa segunda milla. ¿Dónde se ve, hermanos, ese corazón conforme al Señor? En la segunda milla. Porque cualquiera puede caminar la primera. Por lo menos el que quiera hacer las cosas según la ley manda. Nuestra vida cristiana también puede ser, bueno, yo busco al Señor, pues a lo que está establecido. Sí puedes hacerlo, pero el Señor dice, camina una milla extra más. Camina una milla extra más. Cuando en una oportunidad una mujer se acercó a Jesús cuando se encontraba allí en la casa de Simón el fariseo, dice la Biblia que una mujer entró con un perfume caro y rompió ese perfume a los pies de Jesús. Las personas empezaron a opinar. Hay uno decía, ay Jesús, si fuera profeta sabría quién le está tocando los pies. Otro empezaron por allí y y Judas dijo, ¡ay, qué desperdicio! ¿Verdad? ¡Qué desperdicio! Le hubiéramos dado esto a los pobres. A ver, ese estaba disfrazando. Amén. Estaban disfrazando. El pobre era él. Amén. Él estaba disfrazando de buenas intenciones realmente su avaricia. ¿Y qué es lo que pasa allí? Esta palabra. El día que las personas te digan a ti, qué desperdicio, quiere decir que estás caminando la segunda milla. ¿Para qué tanto busca a Dios? Estás caminando la segunda milla. ¿Para qué tanto congregas? Estás caminando la segunda milla. ¿Para qué tanto ofrendas? Estás caminando la segunda milla. ¿Para qué tanto? ¿Sabes? Porque al final y al cabo, lo que los demás llaman desperdicio es lo que Dios llama abundar en más. No sé si te quieres quedar en el mismo nivel, pero Dios te llama a abundar para Él. ¿Por qué? Porque Él es el primero en bendecirte de manera abundante. Él es el primero que no anda con escasez. Es el primero que se dio enteramente, que dio a su Hijo para que todos nosotros pudiéramos tener perdón de pecados. Y no importa si el pecado es pequeño o es grande, su gracia es más que suficiente, porque Él es abundante, es amplio en perdonar. Su gracia sobreabundó sobre todas las cosas. Y Dios quiere que responda del mismo modo. Y abundes para servir al Señor. Abundes en consagrarte. Abundes, hermanos, en mostrar amor a los demás. El amor de Dios, el amor de Cristo. Dile, Señor, yo quiero abundar en ti, Señor. Y solamente así, practicando lo que hemos mencionado en segunda de Pedro, Dios te mantendrá firme, porque no caerás jamás. Eso es la vida abundante en el Señor. Vivir no según mi directriz, sino según la vida de Dios. Es la vida de Dios en mí. Y cuando eso surge en mi corazón, yo puedo, hermanos, caminar en medio de un día lleno de tormentas, pero voy a tener la seguridad de que Dios me va a ayudar. Voy a tener el gozo de Dios muy por encima de todas las cosas. Y me llama la atención ese versículo porque dice, porque el gozo de Dios es mi fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque es el gozo de Dios, no es el mío. El mío es variable. El mío depende de la situación. Algunos depende con qué pie se levantan. Pero el gozo de Dios es estable, es firme. Por lo tanto, mi gozo no depende de mi emoción, depende de Dios, del gozo de Dios. Y es el que me da fuerza. Porque de Él viene abundancia y confío en Él y camino en Él y puedo disfrutar de la vida abundante. La vida en Cristo es la vida más fascinante, más maravillosa, es única, es increíble. Para los demás, locura, pero para los que conocemos a Dios es la mejor vida que un hombre puede vivir. Y aprende por lo tanto a disfrutar de esa vida de Dios, a disfrutar de ese deleite, a disfrutar de esa gracia, con un corazón lleno de paz, lleno de perdón, lleno de gracia, con un corazón, hermanos, que está lleno de Dios. Donde otros ven problemas, cuando alguien está lleno de Dios va a haber oportunidades. Donde otros ven fracasos, otros lo que van a ver es caminos de bendición.
Porque eso es lo que hace cuando vivimos vidas abundantes. Y es más, a veces Dios permite ciertos problemitas para bendecirte. Y a veces decimos, Señor, quítame el problema. Y el Señor dice, sí, ahí es de donde te voy a bendecir abundantemente. Ahí. Mi esposa, recuerdo que consiguió un trabajo aquí en Valeo, en la esquina, a causa de un accidente que yo tuve en el dedo. Me acompañó. Claro, uno puede decir, ¿pero qué? ¿Por qué me pasó? Pues yo, torpe, estaba allí que quería limpiar la máquina y metí el dedo allí a un disco. Y gracias a Dios que lo metí de frente, no de lado, si no me hubiera quedado sin 2 dedos. Y yo fui ese día, recuerdo, me llevaron allí a ese lugar. Y hablando mi esposa, tú eres enfermera por aquí. Y lo metieron a ese trabajo. Estaba muy bien, muy a gusto. Trabajaba creo que 3 días y descansaba 2. Y ganaba bien. Y decía, qué vida, qué bonito, ¿no? 3 días trabaja 2 y ya. Y uno ya hizo como, qué bendición, unos planes maravillosos. Podemos tener 2 días libres y tranquilos, así. Pero Dios le permite a mi esposa también pasar una situación allí. Una persona de allí sufre un accidente, una descarga eléctrica y muere. Y ella cuando llega, ya el muchacho, el hombre estaba fulminado. Había entrado la electricidad por una mano, creo, y salió por la pierna. Un alto voltaje lo fulminó. Y al verse involucrado en esta situación, entonces los demás, para intentar arreglar algunas cosas, para evitar mayores problemas, decidieron desistir de mi esposa. Mi esposa se puso a decir, pero Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué en mi hora? Porque le iba a reemplazar. Si fuera 10 minutos más tarde, ya le reemplazaba a otra compañera. Por 10 minutos le tocó a ella. Y uno dice, Señor, pero por 10 minutos, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué no a la otra? Y él le dijo, Señor, yo le dije, tranquilo, tranquila, Dios tiene el control, vamos a confiar en el Señor. Desistieron de ella. Claro, tiene un lugar, varios días de descanso, hacía guardias, gana bien, cerquita de casa, ahí para trabajar. Pero no sabía que Dios tenía un plan mayor, porque Dios es abundante. Y esos problemas que nosotros a veces decimos, pero ¿por qué viene ese problema? Si estamos en el Señor es porque quiere algo mejor para nosotros. De allí Dios le sacó para la universidad, para convertirse en maestra de la universidad. Y ahora uno no dice, ¿por qué esos 10 minutos? Ahora dice, gracias a Dios que eso, que fue. Porque estaría tan aferrado a esa situación. Y yo decía, gracias a Dios por este accidente que tuve. Porque Dios es así para bendecir, para abundar en el Señor. Hoy no tiene un jefe que le esté supervisando. Hoy va ahí a su trabajo, pone su aire a medida. Dice, bueno, hace mucha calor, arreglo allí. Hace mucho frío. Dios es un Dios fiel. Siempre quiere abundar. Si Él lo hace con nosotros, ¿cómo no lo va a hacer con usted? Pero a veces nosotros queremos que todo va bien. Pero Dios va a permitir algunas veces, por usar esta ilustración, que tengas un accidente en los dedos para llevarte una bendición mayor. A veces Dios va a permitir que te suceda un accidente en el trabajo para llevarte una bendición mayor. Por lo tanto, no te enfoques en esas cosas, más bien abunda en tu búsqueda con Dios. Abunda y lo demás Él lo va a hacer todo. Lo demás Él lo va a hacer conforme a su propósito y a su voluntad. Y vas a ver que Dios está por ti. Dios está por ti. Él está por nosotros. Él está con nosotros. Y solamente así podemos vivir la vida abundante. Vamos a orar en esta hora. Amado Señor del cielo, gracias por tu amor y tu misericordia. Tú eres bueno y digno de ser alabado, Señor. Ayúdanos para servirte y adorarte y glorificar.